1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. En el aire, en el aire. Aquí el profesor Domingo Hernández Celi de Lima, Perú, para su clase de tesis 2, para los alumnos de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables, la gente linda de contabilidad de acá de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú. Nos vamos con todo. Ok. A ver, vamos, ¿cómo están las pupilas? No hay nadie. Bueno, ya llegarán. Ahorita llegan. Hay un profesor que les toca a esta hora ahí, que le gusta trabajar al último minuto. En los últimos minutos después de un chambón. Pero vamos a ver, ahí estarán llegando ya. Mientras tanto, nosotros compartimos. Ahí estamos en espera de nuestros alumnos, nuestras alumnas y alumnos del 10º ciclo, sección B, asignatura tesis 2. Y estamos haciendo la tesis, ¿no? La tesis que lo va a llevar derechito al título profesional de contador público. Luego se colegian y ya son contadores públicos colegiadas. Y luego dan su examen y son contadores públicos colegiados, certificados. Y luego, ya de acuerdo con la experiencia, pueden ser auditores internos, auditores externos, expertos financistas, tributaristas, sexólogas, sexólogos, bueno, no tanto como eso, pero sí, digamos, especialistas de costos, especialistas de finanzas, como ya dije, auditoría, ¿qué más? Contabilidad, obviamente, ¿no? Ni qué decirlo. Expertos en tesis también pueden llevar a tesis también nuestras alumnas y alumnos de acá de 10º ciclo, sección B, de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que estamos de aniversario, gente linda. Bueno, felicitaciones a la familia villarrealina por su 58 aniversario. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién está por acá? No veo a nadie todavía. ¿Qué pasa con la gente? ¿No quiere estudiar? Hola, Char, ¿qué tal? ¿Cómo está? lo que sucede es que aún está llamando listo el profesor del curso anterior. Hay compañeros que aún están. Ya, correcto. Esperamos un ratito, no hay problema, no hay problema. Gracias, gracias. Tururú. La lista es automática, ya sé. ¿Qué profesa? ¿Qué profe? Creo que era este profe, ¿cómo se llama? Me dijiste la vez pasada, creo, ¿no? Sí, collazos. Collazo, collazo. Buen muchachito. Nos trauma, profesor.
Está bueno, seguramente lo hace de buena fe para estudiar, ¿no? Siempre bueno, por ahí, ¿no? Siempre bueno, pues. A ver, esperamos un par de minutos ahí. Pa, 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 pa. Profesor, disculpe, ¿y ha Dime, logrado realizar algunos trabajos para ver cómo es que estamos yendo? pero si no han presentado nada. ¿Qué? Sí, hemos No, no, presentado, profesor. bueno, la vez pasada, pero eso fue cuando, hace 2 meses. No, 2 semanas. Ahorita estamos más adelante, pues. Ahorita más bien esto, aquí porque que se cumple este mes, que cumple este mes vamos a pedirle un avance y ahí sí vamos a revisar, pues. Claro, este es por tramos, ¿no? Cada mes debemos por ahí cumplir un objetivo. Por ahí al primer mes avanzamos la problemática y todo eso. Al segundo mes ya estuvimos con el marco teórico. En este mes, por ejemplo, hemos avanzado con el método y esto que va de los resultados. O sea, es propicio, digamos, revisarlo. Es propicio. Y bien que me haga recordar, o sea, ¿quién por ahí? No, no, como estoy con pantalla completa, aquí no lo veo. No sé quién es. Hola, hola. Bueno, ya se fueron, creo. Sí, profesor, le escucho. Sí, sí, por ahí. Si usted tiene alguna duda sobre su trabajo, lo puede enviar también independientemente a mi WhatsApp directo, ¿correcto? Y si hay alguna duda, por ejemplo, si tiene alguna duda sobre el título, el problema, el avance que vamos teniendo, ¿no? ¿Correcto? Profesor, ¿podría resolver la práctica que vimos hace 2 semanas? ¿No puede resolver? Ya se resolvió eso, le he pasado como 2 veces. Ya se No, resolvió. profesor, el último no. El No, último no, que vimos no. todo se ha desarrollado, ¿eh? Todo. Pero el último, vamos a ver, ¿cuál es el último? A ver, vamos a ver, El último que le falta, profesor, el que tiene a que ver, ver la pregunta. un ratito, Sí, el último taller, profesor, el último no lo he resuelto. a ver, vamos a ver, voy a ver un ratito ahí. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas, ¿qué dice? Un gusto. Un ratito ahí estoy cargando aquí. Un ratito, ya va cargando lento, pero efectivo, dice la máquina. Bueno, a ver, vamos a ver los formularios, pues, ¿qué dicen los formularios? Hay un ratito, todo estoy buscando aquí el formulario, sino que está un poco lento el sistema, pero con fe, vamos. A ver.
Teams, ya estamos en el Teams al menos. Por acá. Se encarga las aplicaciones, Outlook, Word, OneDrive, etc, etc. A ver. Esa petición de desarrollar ese mes cuadrado todo. Todo mi plan de clase se fue al agua. Vamos a ver aquí, pero si ustedes lo piden, habrá que verlo, pues. A ver un ratito. A ver, ya. Ya parece que quiere. Ya. Aparecieron. A ver. Auditoría no. Tarea 1 de contabilidad, prueba, planeación de auditoría, nada. Prueba, tesis acá. Esto debe ser, ¿eh? Esto parece la última. Ojalá que sea eso. Vamos a ver. Tesis, esto fue el 17, ¿sí? ¿Fue 17? Sí, profesor, fue 17. Claro, sí, el 17 es la última que hemos tenido, ya. Correcto, entonces regreso acá. Regreso para hacer la conexión. Ya. Bueno, en esto de la investigación, como ya hemos conversado por ahí, de la investigación, hay que ir anotando por ahí algunas cosas, porque como no es no lo tratamos continuamente, uno lo va olvidando. Miren, hasta yo mismo cuando dejo de hacer estos temas, termino olvidándolos. Por lo tanto, digamos, uno tiene que tener sus apuntes por ahí. Teniendo sus apuntes ya por ahí va recordando las cosas, ¿no? A ver. ¿Me confirma si ya estoy compartiendo ahí mi pantalla donde dice tesis 2, sección B? Sí, profesor. Ya, correcto. Entonces, ya estamos ahí. Bueno, a ver. Ahí tenemos la primera pregunta. Dice, atentos, por favor, con estas, especialmente con los comentarios que voy a hacer, porque la respuesta ya aparece marcada ahí, ¿no? Pero se trata, digamos, de comprender este asunto, ¿no? Dice, mi instrumento de encuesta me servirá para, obviamente, para presentar los resultados, pero también para otras cosas que no están acá, que no están ahí, ¿no? Como por ejemplo para la contrastación de la hipótesis, también para la discusión de los resultados, que tampoco no está aquí, y no está ahí para que no se equivoquen. Entonces solamente está ahí presentar resultados, que es el punto inicial para utilizar los resultados. Repito, el instrumento servirá para esto, para presentar los resultados, 1, para la contrastación de hipótesis, 2, para la discusión de los resultados, 3.
Seguimos. Seguimos, dije, pero esto se ha plantado acá. A ver. Aquí. Está. No quiere trabajar esto. A ver un ratito. Que se... Profesor, ¿está grabando la clase? Me parece que sí, ¿eh? Sí, sí aparece. Ya, Sí, sí, profesor. sí está grabado. A mí le agradezco por hacerme recordar, ¿eh? Porque a veces se me pasan. Bueno, hablando del instrumento, justamente íbamos a dar, iba yo a iniciar con un repaso del instrumento. Cuando hablamos del instrumento, aquí nos referimos al instrumento de encuesta. Cuando hay encuesta, nos podríamos también referir al instrumento, al cuestionario de entrevista, que también tiene esa naturaleza de instrumento, ¿no? Pero hay otra cosa. Hay investigaciones donde no haces ni encuesta ni entrevista. Y entonces ahí, cuál va a ser tu instrumento, de dónde vas a sacar los documentos? O perdón, ¿de dónde vas a sacar los resultados? Hay que tener en cuenta esa situación. Repito, va a haber investigaciones donde a ustedes no le da la gana pues hacer encuestas ni hacer entrevistas, ¿no? En ese caso, todo tiene solución aquí en investigación. En ese caso, los resultados van a salir de los documentos que puedan haber utilizado dentro del trabajo. Y esos documentos van a ser los documentos de la empresa, como por ejemplo información de costos, informe de finanzas, estados financieros, análisis de estados financieros y otros documentos que pudieran resultar para el caso. Sigo. Aquí está la pregunta 2. Esencialmente mi instrumento de encuesta lo haré sobre, bueno, la base son las variables, ¿no? También se toma en cuenta la dimensión espacial, pero en forma secundaria, ¿no? Algunos también lo consideran incluso la dimensión temporal, ¿no? Pero la base son las variables. No puede haber, digamos, un instrumento, si fuera de encuesta o entrevista, incluso los documentos que estoy hablando ahorita, si no se utiliza ni encuesta ni entrevista, van a ser siempre todo lo que uno presente en los resultados va a ser sobre las variables. Repito, esencialmente el instrumento debe formularse en base a las variables. Pero además, le quiero quiero ampliar este detalle. Además de las variables, hay que considerar las dimensiones. Y si fuera el caso, cuando uno quiere más preguntas, también podría considerar hasta los indicadores del trabajo de investigación. Recuerden que los indicadores de trabajo de investigación son unidades de medida sobre la cual vamos a, como su nombre indica, a medir, a comparar las dimensiones correspondientes. Por ejemplo, miren, si el término fuera, si una dimensión fuera, por ejemplo, la liquidez, una dimensión la liquidez, ¿cuál va a ser el instrumento sobre el cual vamos a medir? ¿Cuál va a ser el indicador? El indicador van a ser los estados financieros, porque es ahí donde están los datos sobre liquidez. Si fuera el caso, así, para cualquier ratio de liquidez, de gestión, de solvencia, de rentabilidad, el indicador van a ser los estados financieros. Si fuera, por ejemplo, otro caso sobre, por ejemplo, se me ocurre sobre gestión de costos, fuera gestión de costos o algo similar. ¿Cuál va a ser el instrumento ahí? Van a ser los informes de costos. Y así sucesivamente. Siempre va a haber, digamos,
siempre va a haber esa secuencia, variables, dimensiones, indicadores. Seguimos. Ya quiere trabajar aquí la máquina, ya se calmó y se había revoloteado. En el instrumento, gran parte de las preguntas serán sobre, bueno, la mayor parte son sobre las dimensiones, exactamente como está acá. Sobre las variables ocurre que hacemos una pregunta para cada una. Una para la independiente, otra para la dependiente. O si quiere, una para la variable 1 y otra para la variable 2, más nada. Las dimensiones son las que ocupan la mayor cantidad de preguntas, porque sobre las dimensiones podemos hacer 2, 3, 4 preguntas si quisiéramos, ¿no? Previo a aplicar mi instrumento de encuesta Devo, ese es el paso que han debido hacer, ¿no? Han debido hacer ustedes, o deben estar haciéndolo ahí, validarlo. O sea, previo a aplicar, o sea, previo a enviarle a un encuestado, tenga bien responderme sobre el punto, sobre las preguntas de este cuestionario, hay que validarlo. Y la validación se hace con la participación de los expertos. Mire, es tan importante la validación que el experto va a revisar, por ejemplo, que sus preguntas se relacionen con sus variables, que sus preguntas se relacionen con las dimensiones, que sus preguntas se relacionen con los indicadores. Además, el experto va a ver, digamos, si la pregunta pues está adecuadamente formulada en su forma, con sus interrogantes, con sus palabras interrogativas, y además el experto va a ver si hay una sintaxis de la pregunta, hay un entendimiento de la pregunta, ¿no? Si está cabalmente formulada la pregunta, ¿no? Miren, les cuento lo siguiente y eso es lo que luego vamos a ver, ¿no? La validación vale mucho más que la confiabilidad del instrumento. ¿A qué me refiero esto? La confiabilidad se determina con el coeficiente alfa de Cronbach. Repito, la confiabilidad del instrumento se obtiene con el coeficiente alfa de Cronbach. Pero miren, ese alfa de Cronbach en realidad no revisa la pregunta en sí. No revisa si la pregunta tiene interrogante, si tiene palabra interrogativa. El alfa de Cronbach no revisa si la pregunta se relaciona con una variable, con una dimensión o con un indicador. Más bien, este alfa de Cronbach lo que va a revisar es el resultado. Es una prueba más relacionada con los resultados. Si un encuestado me contestó como 5, como 4, como 3, como 2, como 1, etc. Ahí entra ese alfa de Cronbach. Pero algunos le andan hablando de mucha importancia de esto, pero no es tanto, no es tanto. Yo considero más valiosa la validación. Primero porque es un humano como ustedes. Es un humano como ustedes que lo revisa. En cambio, el alfa de Cronbach es un programa que lo han hecho ahí, ya, trabaja ahí, trabaja. Y lo han configurado ahí para que haga unos cálculos y ya está. Pero acá es un humano que tiene criterio, lógica, sentido común. Además, es un experimentado profesional en la carrera, en tema de investigación, ¿no? Pero hay otra cosa aquí. Para validar un instrumento no es necesario solamente un docente, no. Los expertos, incluso algunas universidades, están pidiendo que hasta 10 expertos validen un instrumento.
hasta 10 expertos validen un instrumento. Y algo más, esa validación se hace pregunta por pregunta, de modo que ven ahí, ven que la pregunta sea esencial, es decir, que se relacione con la variable, que esté relacionado con el tema de investigación y todo eso. La esencialidad, para esos casos, es de lo más importante. Una pregunta que no se relaciona con la variable, ¡pum!, anulado, el experto lo anula. Le pide que lo cambie, etc., ¿no? Pero por eso digo, la validación es mucho más importante porque es hecha directamente por un humano. Aunque el humano sea imperfecto, pecador, empedernido, qué sé yo, lo que fuere. Sin embargo, tiene, tiene, digamos, conocimientos, experiencia, lógica, criterio, sentido común. Así somos los humanos, pues. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, seguimos. Justamente aquí habla de la confiabilidad, mire, aquí. La confiabilidad del instrumento se obtiene con, efectivamente ahí, ese es el indicador, el alfa de Cronbach, salvo que aquí está mal escrito porque es con N, ¿eh? Cronbach, no es con M. Bueno, hay una regla también que dice que antes de B va M, pero eso vale para el idioma español, ¿no? Este es un nombre inglés, Cronbach fue un inglés, por ahí va. Bien. Entonces ya les expliqué esto de la confiabilidad. La confiabilidad se hace matemáticamente. En el Excel se puede hacer. Hay muchos tutoriales sobre eso. Mayoritariamente se hace directo en el SPS, pero es mejor verlo cómo se hace en el Excel. Cuando ya pues uno tiene tiempo y va descubriendo las cosas ahí, ¿no? Porque cuando uno utiliza el Excel se da cuenta qué cosas utilizan para la confiabilidad. En cambio, en el sistema no sabemos ni cómo lo hacen, ¿no? Es mejor, digamos, recurrir así a herramientas como el Excel, como se hace en la contabilidad, ¿no? La contabilidad no nos enseñan directamente, digamos, a utilizar un sistema, ¿no? Nos enseñan manualmente, mecánicamente, y luego ya entras al fascinante mundo de la electrónica, la virtualidad, etc., ¿no? Porque ya sabes que llenas ahí un voucher y sabes que va a terminar en un asiento contable, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos, sí. El experto académico, ¿qué hace el experto? Vamos a ver, el experto académico podrá, eso es lo que hace, validar el instrumento. No se llama confiabilidad del instrumento, lo que hace el experto, no se llama visto bueno, no se llama calificar el instrumento, se llama validación y su acción es validar el instrumento. Así se conoce técnicamente, pero les cuento lo siguiente, que esta validación es sinónimo de calificar, es sinónimo de dar visto bueno, es sinónimo de confiabilidad. Pero técnicamente ya se ha hecho una costumbre hablar de cuando un experto lo revisa tu cuestionario, está haciendo una validación. Ojo ahí que el experto no te hace el cuestionario. El experto califica tu cuestionario. Y para calificar, ya lo hemos dicho en su momento, usted tiene que enviarle, mire lo siguiente, para calificar el instrumento tiene que enviarle una cartita de invitación. Una carta de invitación. Segundo, tiene que enviarle como mínimo la matriz de consistencia. Luego, ¿qué más? Le envía obviamente el cuestionario que usted ha hecho. En cualquier modelo que puede haber hecho su cuestionario, hay muchas formas de hacer cuestionarios. Y por último le envía también la ficha de calificación. Esas cuatro instrumentos o herramientas necesita para validar. Dime, hola.
Y su, Dime. Se te sale entrecortado. y su yapeo. Ah, ya. No sé a qué te refieres ahí, ya, pero no. El asunto, digamos que va así. Pero hay otra cosa ahí. Que si el experto te pide tu proyecto, por ejemplo, o te pide tu tesis, tienes que enviarle, porque le estás pidiendo una colaboración y el experto querrá pues empaparse de qué diantres estás haciendo con la tesis, ¿no? Cómo estás tratando, ¿no? Porque la matriz te da un resumen, solamente cuáles son los problemas, objetivos, hipótesis, pero no está, digamos, cómo estás tratando, cuál es el problema que has identificado, ¿no? Porque hay bastantes equivocaciones ahí, por ejemplo, en describir el problema. Algunos a la solución lo confunden con el problema. Hay muchísimos casos. Algunos que confunden a la variable independiente con el problema de la investigación. Y obviamente a la dependiente, que es el problema verdadero, lo consideran como la solución. Hay muchos casos. Por eso, si ustedes tienen alguna duda, me indican quién es quién, para indicar quién es quién. Seguimos. 7. El instrumento formulado por el investigador para que tenga validez científica debe ser, ese es lo correcto, validado por varios expertos. Esa es la respuesta. Ya los otros quedan de lado, pues. Esa es la palabra. Analizar también es sinónimo de validar. Sintetizar, por ahí un tanto que no se relaciona. Examinar es sinónimo de validar. Dictaminar también es sinónimo de validar. Pero lo correcto es que se utiliza esto como validación por expertos, validado por expertos. Es la costumbre, ¿no? Es como, por ejemplo, en la auditoría. Ustedes que han estudiado muchas auditorías, que están estudiando seguramente también a la fecha. Por ejemplo, mucho se habla de la auditoría como un examen, y ahí ha quedado. Esa es la que manda, la que prima. Hablan de hacer un examen y tú ya inmediatamente, ¡pum!, ya lo relaciona con la auditoría. Y si hablan de analizar, ya no lo relaciona con la auditoría. Pero en realidad la auditoría analiza también. Cuando hablan de verificar, igualmente, la auditoría verifica, constata. Y así, digamos, encontramos algunas frases que han quedado, digamos, para ya como indicadores de algo que se hace en esta carrera, ¿no? Seguimos. La escala, ¿no? Esta es la escala. La escala es la que tiene las alternativas de tu cuestionario, que pueden ser 5, que es lo recomendable, que puede ser 4, si quieres ponle 3, pero posiblemente te observa justamente el profesor que va a validar. De repente dice, 3 son muy pocas alternativas, cámbiame la escala, agrégale algo más y te apoyo, ¿no? Bueno, acá dice, la escala Likert será utilizada para determinar la correlación, no tiene nada que ver. Regresión, menos. Determinar los estadísticos del trabajo, menos. La confiabilidad del instrumento, menos. Validación, menos, ¿no? La escala sirve para formular o hacer el cuestionario. Para hacer el cuestionario. O lo que es lo mismo, para hacer el instrumento, ¿no? Ese es otro detalle. Mira. El término cuestionario, que yo lo menciono ahí, en algunos casos, pero la palabra más que los metodólogos, expertos y no expertos, de todo, mucho más hablan del instrumento, ¿no? Dame tu instrumento. Ahí te envío el instrumento. Tienes que enviar el instrumento. Tu instrumento está mal. Tu instrumento debes corregirlo. Tu instrumento no ha sido validado. No puedo validarlo. Tiene que hacer esto y lo otro
en relación con tu instrumento. Así te habla, tu instrumento. Bueno, en este caso, el instrumento, cuando se hace una encuesta, es el cuestionario encuesta. El cuestionario encuesta, en términos metodológicos, es el famoso instrumento. Cuando vas a hacer una entrevista, va a ser la guía de entrevista. Y así, cuando no vas a hacer ni encuesta ni entrevista, ¿cuál va a ser el instrumento? Los documentos que vas a utilizar, que pueden ser documentos de una empresa, de varias empresas, que puede ser información del país, o puede ser las normas. Todo puede constituir un instrumento dependiendo del trabajo que se va a hacer. Por ejemplo, puede haber alguien que estudia, digamos, y en su investigación quiere determinar en qué medida las NIF realmente facilitan la razonabilidad de la información financiera. Ahí, por ejemplo, tu instrumento va a ser, tu instrumento va a ser las normas, porque ese es lo que vas a estudiar. Y además de eso, posiblemente utilices la información de una empresa para llevarlo a la práctica, las normas, ¿no? Pero entonces hay formas distintas de ver este instrumento. Sigo. 9. En el instrumento de la encuesta, lo lógico es que, la respuesta es que cada variable y sus dimensiones tengan un número igual de preguntas. Claro, eso es clarito, ¿no? Sería ilógico, pues, que utilices 20 preguntas para una variable y 10 para la otra. Ya estás direccionando ahí incorrectamente un instrumento, ¿no? Lo adecuado, lo lógico, lo criterioso en este caso es que le asignes a cada variable el mismo peso. Recuerden ahí esa fórmula que hemos visto de la muestra. En la fórmula de la muestra para poblaciones menores de 100.000 nos habla, digamos, de que cuando no se conoce el peso de una variable sobre otra, consideres Japanajá, 50 para cada uno. La fórmula dice 50 para P y 50 para Q. Y esa P y Q hace referencia a las variables, pero en términos estadísticos, ¿no? Entonces, de ahí nace todo eso. Ese es el sustento, ¿no? Cuando uno no conoce cuál es el peso que tiene una variable sobre otra, toma, digamos, ahí iguales valores para cada uno. 15-15, 10-10, 20-20, y así por el estilo. Las otras entonces quedan aquí sin sentido, ¿no? Son trampas, las otras alternativas son trampas mortales. 10. Si las dimensiones de la variable dependiente son 10, entonces la de la variable independiente acá es 5, no puede ser, ya rompe la lógica. La de la independiente 20, peor todavía, rompe la lógica total. No se relaciona en nada, falta datos, no sé de qué me habla, profe. Bueno, la respuesta es la anterior, ¿no? La respuesta es que si las dimensiones de la variable dependiente son 10, entonces en la variable independiente también deben ser 10. Así de clarito. Y eso lo hemos dicho en su momento, ¿eh? En este caso solamente estamos confirmando, ¿eh? 11. Ahí está la 11. Si los instrumentos de encuesta, en los instrumentos de encuesta se acostumbra a hacer, a ver cuál es lo más lógico acá, a ver, eso que está marcado, dice una pregunta para la variable independiente. Exacto. Luego, una pregunta para la variable dependiente. A ver, no hacer preguntas. Aquí esto anda mal esta respuesta. En los instrumentos de encuesta se acostumbra a hacer lo siguiente:
¿Está bien? Una pregunta para la variable independiente, sí. Una pregunta para la variable dependiente también es respuesta adecuada. Luego dice, no hacer preguntas sobre la variable, eso sí, no tiene sentido. No hacer preguntas sobre la dimensión, tampoco. No hacer preguntas sobre tampoco. Miren, aquí hay un error. Ahí le debo 2 puntos, ¿no? Para ustedes. También es alternativa válida aquí esta que dice la segunda, ¿no? Una pregunta para la variable dependiente, también es válida. Se me pasó ahí al momento de registrar el tipo de pregunta. Aquí era de respuesta múltiple, ¿no? La respuesta múltiple era. Pero tengan en cuenta, así va. Una pregunta para la variable independiente, otra para la dependiente. 10 para las dimensiones, 10 para las otras dimensiones de la otra variable, y así sucesivamente. Seguimos. Por eso, está bien la alumna que pidió para hacer estas aclaraciones. Más bien, yo creía que lo había hecho, esto lo había desarrollado. Bien, sigo. En la pregunta del instrumento debe considerarse. Bueno, naturalmente debe considerarse interrogante, por eso es la pregunta, ¿no? Pues la pregunta tiene interrogantes. Tiene la frase interrogativa. Claro, esa es la frase interrogativa en este caso. ¿Considera usted que? La frase interrogativa, ¿estima usted que? También. El verbo en infinitivo, aquí no tiene que ver nada el verbo infinitivo. Ni siquiera existe. Bueno, sí existe el verbo infinitivo para el objetivo, ¿no? Para el objetivo, anote, para presentar un objetivo, sí se utiliza el verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo son esos verbos que terminan en ar, ir. Determinar, establecer, estipular, desarrollar, presentar, implementar, y así. Ar, ir, ¿no? La acción verbal en presente se utiliza en la hipótesis. La acción verbal en presente se utiliza en la hipótesis. Verbo en definitivo, ese que no existe. Sujeto y verbo, sujeto, verbo y predicado. Y verbo con, bueno, ahí está mal escrito verbo, ¿no? Porque en realidad se escribe que la segunda es con B labial, ¿no? Bueno, no. Bueno, sujeto, verbo y predicado lleva una oración, ¿no? Una oración. Bueno, una pregunta es sinónimo de oración, ¿no? Pero sin interrogante, lógicamente. 13. En la validación del instrumento, el alfa de Cronbach realmente, en la validación del instrumento, el alfa de Cronbach realmente, ¿qué hace? Vamos a ver. Califica, no se llama calificación, no se llama análisis, no se llama interpretación, no se llama examen, no se llama inferencia, sino se llama lo que dice lo que hemos dicho su nombre. El alfa de Cronbach realmente da la confiabilidad o fiabilidad, ¿no? Confiabilidad o fiabilidad. En términos generales, le llamamos confiabilidad, lo que hace el alfa de Cronbach. Y ya dije que Cronbach es con N. Otro, el SPS, no le llama no le llama confiabilidad, sino le llama fiabilidad. Fiabilidad. Pero el término fiabilidad es sinónimo de confiabilidad. Por ejemplo, yo digo, el alumno X o la alumna X son fiables. Y si digo, el alumno Z o el alumno R son confiables, estoy diciendo lo mismo. Y eso no es que haya un divorcio ahí de los términos, es en la práctica cotidiana es lo mismo. El cuestionario encuesta se aplica a la población. Bueno, no se aplica a la aprobación, sino a la muestra, ¿no?
para obtener su respuesta sobre nuestra investigación. Falso, ¿no? No se aplica a la población, se aplica a la muestra. Aun cuando en algunos casos la muestra puede ser igual a la población, pero aún así se aplica a la muestra. A la muestra. A la muestra. El cuestionario de encuesta o el instrumento de encuesta, como hemos dicho, el término más usado es instrumento. Entonces quedamos que el instrumento de encuesta se aplica a la muestra, pudiendo ser la muestra menor que la población hasta un máximo de igual a la población, pero siempre se aplica de una u otra forma a la muestra. Y ahí hay algunas palabritas por ahí para que ustedes se relajen, ¿no? 15. Las alternativas de respuesta que se consideran el instrumento corresponde a la escala Likert, ¿no? Siempre que hablemos de las alternativas de respuesta, que se refiere ahí a la escala Likert, que también es es un apellido, ¿no? Es un apellido. Likert no es un invento, ni es un robot, ni algo creado ahí adrede, es un matemático norteamericano, me parece que es Likert. Por ahí está su historia, ¿no? Entonces, por eso, al no estar Likert acá, no corresponde a ninguna. Validado y establecida la confiabilidad del instrumento, este se debe, la teoría dice que se debe aplicar, ¿no? Aplicar a la encuesta, ¿no? Aplicar a la encuesta. No vale, digamos, formular el Excel, ¿no? Porque el Excel lo vas a comenzar a utilizar ahí cuando recibe los resultados. Aplicar el SPS menos, ¿no? Aplicar la escala. No, si has hecho tu instrumento y aplicaste la escala. Aplicar el alfa tampoco, ¿no? Ya no vale. Validada y establecida la confiabilidad, lo que compete es aplicar el instrumento. Si el alfa de Cronbach es menor al 80%, el instrumento se debe, como dice ahí, ajustarlo. Justamente Cronbach estableció, digamos, que de acuerdo con sus estudios, para él un instrumento debería tener una confiabilidad mayor al 80% para considerarlo, digamos, fiable, confiable, para llevar a cabo, para poder aplicarlo, para poder considerarlo como tal, ¿no? Pero no es que, digamos, un instrumento que tenga 75, 76, 70, 60 esté totalmente malo. No necesariamente. Es cuestión de ajustarlo. Y hay otra cosa, incluso le digo lo siguiente. Que este alfa de Cronbach no revisa la estructura de la pregunta, ¿no? Vamos a ver ahí un caso donde un colega pone un caso donde sin poner ninguna pregunta, pero sí considerando los resultados de la encuesta, determina el alfa de Cronbach. Y no es la primera vez que yo lo he visto. También lo vi, incluso en algún momento me puse a discutir con una profesora de estadística, ¿no? Los estadísticos defienden estas herramientas, pero en algunos casos no tienen lógica, porque yo ya había probado, incluso no solamente con el alfa de Cronbach, sino con otros, con la correlación, ¿no? Que el sistema, mire, le voy a decir en términos así criollazos, ¿no? Dado que mañana se celebra el día de la canción criolla, al sistema le mete cualquier cojudez y el sistema te responde, ¿no? El sistema te responde y a veces dándote buenos resultados. Eso yo lo discutí, ahorita recuerdo, yo estaba
ahí de alumno en unos estudios que estaba haciendo y la profesora estaba explicando esto, esta es la herramienta, esto tenemos que hacerlo todos, aprender y todo, sin esto nadie me pasa. Un momentito, le digo, doctora, yo he estado trabajando ahí y le he puesto cualquier dato ahí y el sistema me da correlación, regresión, me da alfa de Cronbach y todo, media, moda, ¿de dónde sacó, de dónde me inventa eso? ¿Qué? No, no puede ser. Y no sé qué, por ahí alguien lo llamó a la profesora y ya se hizo la que, se hizo la que ya no era conmigo, ya se olvidó. Y por lo general, a veces eso es lo que quisiera que ustedes, y bien que ustedes hacen, por ejemplo, en pedir que se aclare algo, ¿no? Que se aclare. Profesor, usted nos hizo un cuestionario y cuáles son las respuestas, pues, ¿está bien? Está bien. Entonces, ese es lo lógico. Hay que demostrar ahí la respuesta correspondiente, como en ese caso que le menciono. Estos sistemas tienen sus defectos, pues, como toda persona. Como toda persona, esto es un trabajo humano y es un trabajo ya antiguo. A la fecha, digamos, ya requiere ajustarlo, ya requiere, digamos, nuevas herramientas. Si los encuestados mayoritariamente han respondido como totalmente en desacuerdo, diga qué pasa con su investigación. Bueno, mire, solamente cuando, ni siquiera, digamos, mire, le voy a decir un extremo. Se trata, por decir, se trata de determinar la correlación. La correlación es el enlace o la asociación entre una variable y otra. Y vamos a suponer, digamos, que sale cero, el sistema le sale cero. Pero si sale cero, quiere decir que no hay correlación. Pero usted sigue investigando, ¿no? Para el sistema no hay correlación. El sistema no lo entiende. No necesariamente entiende todo. El sistema posiblemente se ha diseñado en un contexto donde no existían algunos términos, algunos mecanismos, algunas situaciones por ahí, y se quedó ahí. Sin embargo, el tiempo va avanzando, ¿no? Y entonces se ha creído conveniente que, pese a que su correlación sea cero, usted sigue con su investigación. Ahí tendrá que usted explicar ante un jurado, digamos, cómo, digamos, algo que no se correlaciona estadísticamente, cómo resulta viable en la realidad. Y si usted llega a convencer al jurado, aplausos más bien para usted, porque ahí estaría, digamos, rompiendo el paradigma de que estas pruebas estadísticas por ahí también tienen unos serios defectos. Y lo mismo pasa en este caso. Lo mismo pasa en este caso. Si totalmente en desacuerdo, quiere decir que sus preguntas, que nadie cree en las preguntas que usted ha hecho, le están contestando en sentido totalmente contrario, están en contra. Usted dice que la contabilidad es una ciencia y le dicen que no es. Le dicen que la contabilidad utiliza la NIF y le dicen que no. Le dicen que la auditoría es un examen y le dicen que no. Y así sucesivamente. O sea, cuando alguien te contesta en total desacuerdo es porque te da la contra en todo, ¿no? Pero pese a que, claro, no es tan común que todos te contesten así, ¿no? Pero teóricamente, si se diera ese caso, ¿no? Su investigación, como dice acá, esa es la respuesta correcta, no se anula, no tiene por qué hacer otra investigación, ¿no? No tiene por qué cambiar la muestra ni nada por el estilo. Usted ya hizo su investigación, ya sus preguntas lo validaron, usted aplicó su encuesta, los resultados lo ha considerado y al momento de contrastar, ahí le ha dado este resultado. Pero es un resultado del sistema, ¿no? El sistema que no habla, que no piensa, que no tiene lógica, que no tiene criterio. Simplemente fue configurado, haz esto, haz lo otro y ya se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí congelado el sistema, ¿no? Y entonces ahí, como reitero,
entra a tallar ya pues el grado de convencimiento suyo a través de sus conocimientos, experiencias, que denote, digamos, que los encuestados estuvieron totalmente equivocados al contestarle así. O de repente le contestaron de pura mala leche, así de esa manera, ¿no? Simplemente por afectarlo a usted, ¿no? Y usted demostrará ahí, mediante, digamos, mediante las conclusiones y recomendaciones de su tesis, que lo que ha hecho vale, que lo que ha hecho está plenamente justificado y que incluso lo recomienda para que lo apliquen en la realidad. 19. ¿La entrevista también puede utilizarse para obtener resultados? Claro que sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, como ya lo hemos venido comentando. Incluso también hemos dicho la documentación también. 20. Si no aplicó entrevista ni encuesta, ¿cómo establecerá los resultados? Ahí viene la documentación que le estoy mencionando, ¿no? Acá dice, no habrá forma, no tendría sentido, sí o sí va la entrevista de encuestas, falta datos, usted no explica ni michi. Bueno, le digo que entonces, si no aplicó entrevista de encuesta, puede utilizar la documentación correspondiente al tema, ¿no? Depende ya qué tema está tratando para eso, ¿no? La misma práctica investigativa no da la respuesta para todo. O sea, aquí no es que un trabajo no puede obtener resultados, tiene que obtener resultados usted. Incluso no sé si ustedes han escuchado estas investigaciones llamadas cualitativas, que no son las que llevamos acá. Nosotros hacemos investigación de tipo cuantitativo, uno porque por la naturaleza de la contabilidad, ¿no? Que es de numérica, cuantitativa, ¿no? Y otro, digamos, porque siempre estamos con hipótesis y tenemos que contrastar la hipótesis, ¿no? Pero hay investigaciones llamadas cualitativas, ¿no? Que hacen generalmente, miren, algunas universidades, estas universidades pituconas como la Católica, Pacífico, UPC. Por ahí hay al menos para bachiller, están haciendo investigaciones de tipo cualitativo. Pero, ¿qué cosa es una investigación cualitativa? Es una recopilación de datos, es una monografía en realidad. Y toman un tema y sobre ese tema investigan qué cosa se ha hecho durante el tiempo, ¿no? Por decir, tomo contabilidad financiera, por decir, y veo que cuántos trabajos hay de contabilidad financiera en todo el mundo, ¿no? Y presento, digamos, ahí mis cuadros y todo eso. Ese tipo de investigación, incluso de tipo cualitativa, también tiene resultados. Justamente los cuadros que le estoy mencionando, ¿no? Y establezco mi cuadro, por ejemplo, puedo establecer a nivel Perú, cuántas investigaciones sobre contabilidad financiera existen, a nivel Sudamérica y luego en el resto del mundo, por decir. ¿Cuántas de estas investigaciones se han aplicado, etcétera, etcétera? Y así se van estableciendo resultados de estas investigaciones. En buena cuenta, cualquiera que sea la investigación, tiene que tener resultados, porque si no, no tiene sentido. Una investigación no es una simple recopilación. O sea, hasta ahí, digamos, la investigación cualitativa es una recopilación, pero ya cuando establece resultados está analizando cuántos trabajos hay, por decirlo menos, y después cuántos de esos trabajos utilizan tales normas, cuántas
facilitaron la mejora de la situación de una empresa, y en fin, se puede, digamos, tomar en diferentes formas los trabajos, ¿no? Uy, esto pasa, es 40, son 40 preguntas, ¿no? Si tiene 20 preguntas, ¿cuántos resultados tendrá? Igualmente 20, ¿no? Porque por cada pregunta un resultado. No se olviden, ¿eh? Por cada pregunta un resultado. 22. Por cada resultado que presente en su trabajo, debe formular lo que ya en su momento le hemos indicado. Una tabla, una figura y la nota interpretativa. Clarito, eso está ahí. El término gráfico no se utiliza, el término cuadro no se utiliza, el término esquema no se utiliza. Para APA el término es tabla y figura. En figura entra, digamos, todo lo que es un gráfico, una foto, un esquema, todo. Todo lo que no sea tabla entra como figura. 23. Entre una tabla y una figura, ¿se podrá suprimir cualquiera de estas? Totalmente correcto. Sí, porque ambos tienen los mismos datos, ¿no? Ambos tienen los mismos datos. Las dos respuestas son correctas, ¿no? Entre una tabla y una figura, ¿cuál tiene más datos? Obviamente la tabla, ¿no? La tabla detalla un poco más. Claro, depende también si usted logra configurar su figura o su gráfico, también podría agregarle más datos, pero lo normal es que una tabla tenga más datos. Lo normal. 24, ¿cuál era? Ah, ya, esa era 24. 25. En la tabla de su tesis, considerando el modelo APA. Ah, ya. Esto se refiere, digamos, cuáles son los requisitos que debe tener su tabla, ¿no? Como dice ahí, la palabra tabla va en negrita. Correcto. Lo que quiere decir que no va en cursiva, no va subrayada, no va en mayúsculas. Yo qué sé, no me interesa, ¿no? Y ya, nada de eso, nada de eso. El nombre de la tabla, de su tesis en el estilo APA, ¿va en cursiva? Claro que sí. No va en negrita, no va en mayúscula, no va subrayada, no va en rojo, ¿no? Y el resto ya es para distraerse, ¿no? Es una distracción ahí. 27. El nombre de la figura de su tesis. El nombre de la figura de su tesis en APA. Aquí. ¿Va en la parte inferior? No. ¿Al costado derecho? No. ¿Al costado izquierdo? No. No es necesario ningún nombre, tampoco. Tiene que tener nombre. ¿Va con mayúsculas en cursiva y negrita? No. No sé qué es APA, no sé qué es APA, ¿no? Bueno, en realidad va similar a la tabla. Va similar. El nombre de la figura va similar a la tabla. En letra normal, sin negrita, sin subrayado, sin mayúsculas. Perdón, va en negrita. Va en negrita, pero no subrayado ni en cursiva. Similar al anterior. Como dice acá, por ejemplo. Perdón, acá es este es de la tabla. Este es el nombre de la tabla. Así va. Palabra tabla, así como está, va en negrita, ¿sí? Eso es lo correcto. Y eso es lo mismo que se aplica a la figura. Es lo mismo. Seguimos. 28. Las tablas APA de su tesis. A ver, las tablas APA de su tesis. Dice, ¿tiene líneas verticales? No. ¿Tiene líneas punteadas? No. ¿Tiene el nombre en la parte interior? Menos, ¿no? Inferior tampoco. ¿Tiene el nombre en mayúsculas? No. ¿Tiene subrayado para resaltarlas? No.
Entonces ninguna característica se alineaba ahí a las tablas APA, ¿no? Miren cuántas cosas hay que por ahí tener en cuenta. Miren, hay trabajos, les cuento, hay trabajos que ya han sido aprobados. Creo que les dije, ¿no? Hay trabajos que han sido, ya fueron sustentados. Por lo tanto, ha sido aprobado por el jurado y todo eso. Pero ahorita mismo, aquí en Villarreal, ¿eh? No estoy hablando de otro sitio, aquí en Villarreal, cuando lo presentan la tesis oleada y sacramentada para que lo publiquen en el repositorio institucional, ahí lo están rechazando. Y están revisando todo esto de APA. Por eso que yo cuando tuve un caso similar ahí, un colega me pidió que le dé una manito, es que consideré estas preguntas para tener en cuenta. Claro que todo esto antes yo ya lo había explicado con ustedes. Lo que pasa es que ustedes, si no han contestado correctamente, es porque esto, pues, como no se maneja cotidianamente, uno lo olvida, ¿no? Y ustedes, como son jóvenes, por ahí a veces se distraen, por ahí. Aquí, ahorita de repente alguien por ahí está, está escuchando, pero con su celular. ¿Y cómo vas a escuchar si estás con un celular ahí haciendo otra cosa, ¿no? Y después te quejas que el profesor es malo, ¿no? Guido, Entonces pasa esa cosa, la gente se Nada. distrae, la gente se distrae. Entonces, para captar todo esto, pues uno tiene que poner ahí, ¿qué le digo? Al 100% atención, ¿no? Sin eso no se puede. Y también practicarlo y verlo en uno y otro trabajo. Ah, pero por ejemplo, esto de APA 7, en APA 7 es diferente a APA 6, 5, 4. Las tesis que están saliendo, que están publicando en el 2021, sí tienen APA 7. O sea, si tú quieres ver en un trabajo que esté con APA 7, no veas pues del 2005, 10, 15, ni siquiera 20, a partir del 21. Hay muchas tesis que están publicadas en los repositorios que son de este año, ya. Y entonces, aquí mismo en Villarreal. Entonces, esas tesis sí tienen APA 7. En realidad, yo le digo lo siguiente, este APA 7, yo también lo he criticado duro, ¿eh? He criticado duro este APA 7 porque en realidad APA en general es una mera formalidad, ¿no? Es una mera formalidad. Porque en realidad eso no cambia. APA no te califica ni descalifica la descripción del problema. Y ni hace nada sobre las preguntas de tu problema, ni sobre los objetivos, ni sobre las hipótesis, ni si la referencia que has puesto está relacionada con tus variables, nada, eso APA no tiene nada que ver, ¿no? Es solamente formalidad, ¿no? Cómo cómo presentarlo. Una suerte de ordenamiento en cuestiones de presentación, nada más. Y hay algunas aberraciones de APA, le comento algunas, aunque creo que ya también le dije, pero lo reitero. Por ejemplo, en APA se justifica a la izquierda, se alinea, digamos, el término correcto es se alinea el texto de toda la tesis a la izquierda. De modo que al lado derecho tienes ahí como, hay un profesor le llama, dice, parece una montaña rusa, ¿no? Y eso, digamos, le quita belleza, presentación al trabajo, ¿no? No es como cuando justificas todo el trabajo, queda pues, queda todo recto, ¿no? Todo recto, ¿sí? Y se ve, digamos. Pero en APA queda, digamos, allí, queda en un zigzag, hay un zigzag, especialmente al lado derecho, se nota eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, muchas universidades lo respetan, pero la mayoría no está aceptando eso.
esa parte no la aceptan. Está bien, el resto de APA ya está bien, contribuye a darle orden a las tablas, figuras, la cita, la bibliografía, ¿no? Pero con eso de la justificación no pasa. En Villarreal, por ejemplo, nosotros justificamos el trabajo. No alineamos a la izquierda, no alineamos al centro, sino justificamos. Lo que quiere decir que queda, digamos, al final, al costado derecho e izquierdo, queda, digamos así, en una línea recta todo, ¿no? Bien, bien, sigo. 30. Si su trabajo tiene 22 preguntas, ¿cuáles serán los numerales de la variable independiente y de la variable dependiente, ¿no? Medio caprichoso este dato, pero tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Si hay 22 preguntas, 11 van a ser para la variable independiente y 11 para la variable dependiente. Por lo tanto, siempre la primera va a ser para la variable independiente. Y luego ahí la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Ahí terminó sus 11 preguntas. Y luego ya para la otra variable comienzas con la 12 y te vas ahí hasta la 22. Así es, así va. En la tesis después después de considerar mis tablas, figuras y notas interpretativas, debo llevar a cabo debe ser la contrastación. Ese es el tema que estamos viendo, la contrastación de la hipótesis, que no está acá. Pero eso es lo que toca. Después de tener tu resultado, viene la contrastación con la correlación y, si fuera el caso, la regresión respectiva. 32. La prueba de hipótesis, o también se le llama contrastación. Entonces ahí está el sinónimo de la contrastación. La prueba de hipótesis es sinónimo de contrastación, que no está acá, no se le ve ahí. Por eso que está como ninguna. Siempre que en algunas universidades, por ejemplo, te piden así como la prueba de hipótesis. En Villarreal no se habla de prueba de hipótesis, sino se habla de contrastación de hipótesis. 33. Para contrastar la hipótesis es necesario partir de partimos de dos hipótesis, como ya le hemos mostrado a ustedes, ¿no? Partimos de una hipótesis nula y de otra hipótesis alternativa. ¿Y por qué se hace eso, no? Miren, recuerden que el investigador es un ser falible, es un ser que puede equivocarse. Y entonces, por eso, digamos, que presenta, digamos, un aspecto positivo, su hipótesis alternativa. Y otro aspecto similar, pero en sentido contrario, negativo, es la hipótesis nula. Es la misma hipótesis en ambos casos, simplemente que la nula está considerada en términos de que no se va a cumplir, no se va a dar, no se va a concretar lo que quieren. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, la gestión financiera facilita la toma de decisiones empresariales. Eso sería hipótesis alternativa, porque este carácter es positivo. La palabra clave es facilita. En el otro lado va a ser no facilita, y sería de la siguiente manera. La gestión financiera, como acabo de indicar, la gestión financiera no, otra vez, no, o como dijo PPK, no facilita la toma de decisiones empresariales. PPK, 4 veces dijo no. Mentira. Y todo era falso, pues PPK es un chorazo de alto vuelo. Castillo. El Castillo de repente se convierte también así, porque la política te malogra, pues, ¿no? Ojalá que no se transforme, ¿no?
porque también recuerdan que ustedes en política creímos en Toledo, de este cholo, ya, al fin un cholo, un peruano, uno de los nuestros, estos cholos que se fajan de cero y terminan en las grandes lides, este nos va a salvar. Y la gente apoyó a su Toledo, a su choleo, ¿no? Y después ha terminado pues más rata que Fujimori, ¿no? O igual de rata que Fujimori. Después igual, con Humala, ¿no? Con Humala igual. Dije, un cachaco, No este eres cachaco. pisado, profesor. Sí, pues, eh, de- bueno, Cosito. sí, de Humala decían, este es recto, este cachaco es recto, este cachaco termina un 2x3 de la inseguridad, ¿no? Y como usted dice, pues terminó siendo un tremendo saco largo, y de repente tacachudo, ¿no? De repente tacachudo, ¿no? Eh, no se ha filtrado de ninguna infidelidad de su esposa, pero posiblemente. El asunto, digamos que De Nadine, profesor Nadine. nos saben bien, ya sabían que era choro, ya sabían que era choro, ya sabían, y sin embargo la gente lo apoyó. Y sin embargo hizo un buen gobierno, el segundo gobierno que hizo era un buen gobierno, pero también pues ¿Quién, se dieron profesor? ¿Quién unas... hizo buen gobierno? ¿Segundo gobierno quién? Alan García. No, profesor, mal. Bueno, se aceptan Discrepo los... con usted. Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, pero en el papel apareció que se obtuvieron grandes indicadores macroeconómicos especialmente. Pero claro, la pobreza, la falta de educación, la anemia han seguido en todos los gobiernos. Eso nadie lo ha tratado de solucionar. Bueno, pero se dijo así, ya la gente, digamos, apoyó a Alan García sabiendo cómo había sido su primer gobierno. Lo hizo mejor, posiblemente no haya hecho todas las cosas, todo, incluso hubo muchos actos de corrupción. Justamente muchos viceministros ahí, funcionarios terminaron presos y ya salieron, ¿no? Justo uno de esos funcionarios está ese que está comprometido con aspectos sentimentales aquí, ese jugador, ¿cómo se llama? Eh, este jugador que fue de la U, es que estaba en problemas sentimentales con su esposa, el que le dicen el gato. Bueno, su papá del gato fue viceministro del segundo gobierno de Alan. Él y otros funcionarios terminaron presos, ¿no? Por serios actos de corrupción. Después ya cumplieron, por ahí ya salieron. Ahorita están libres por ahí, ¿no? Y ya justamente el papá ha estado fregando ahí a la esposa del hijo, ahí, qué sé yo, poniendo chapas en la casa, por ahí dan a conocer las noticias, ¿no? El asunto, digamos que después dijeron, ya nos fregamos con Toledo, nos fregó Ala, nos fregó Humala, ya que sea un derechista como PPK. Entre PPK y Keiko nada, PPK. Le dieron ahí unos votitos más y ganó PPK, ¿no? Y resultó tanto y peor pues que los anteriores, ¿no? Pero la gente sabía quién era PPK. PPK es un lobista internacional, ¿no? Es uno que ha utilizado los cargos para hacer grandes negocios, ¿no? Y eso lo sabían todo el mundo, ¿no? Lo sabían los derechistas, lo sabían los mismos izquierdistas, todo el mundo, ¿no? La radio, la televisión, la prensa, todos sabían quién era. Más bien ahora con este gobierno, dado digamos que el presidente actual solamente ha ejercido la función docente, no se le conoce, digamos, Vamos sin gestión. presidente, profe. No hay presidente en el Perú ahorita. Algunos especulan así de esa manera, ¿no? Bueno, es una forma, digamos, de expresar su descontento, ¿no? Pero también ahí hay mucha propaganda, no hay que dejarse llevar por la prensa también, ¿eh? No hay que dejarse llevar por la prensa. La prensa está que le da duro, y no le da duro porque realmente esté haciendo mal, ¿eh? Sino eso golpe que le da es una extorsión que están haciendo al gobierno.
¿Para qué? Para que finalmente... Se destroza, profe. El gobierno no se gobierna con salir a las plazas, a decir a la gente que, ¿sabe qué? Los vagos están en el Congreso. No se gobierna con discurso, profe. Se gobierna con trabajo. La economía está que se destroza. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Estamos saliendo, pues. Pero tú quieres también, pues, en un mes, ¿por qué no le dices a Fujimori que después de 20 años haya hecho algo bueno? Aquí el actual gobierno está 2 meses, en 2 meses, ¿no? Está bien lo que dices, se debe hacer más Pero profesor, trabajo. con Fujimori se acabó entre comillas el terrorismo. Hubo algunas cosas que cambió, por él se pudo regenerar la economía del país. Si no, no estaríamos como estamos ahora que Castillo está que lo derrumba otra vez. Eso es cierto, en parte, en el sentido, digamos, que hizo, digamos, transformó, como tú dices, la economía y lo enrumbó, digamos, a un modelo neoliberal. El modelo neoliberal. Sí. Después de Fujimori no ha llegado a los últimos rincones del país. Costas médicas, centros de salud, carreteras, colegios. Nadie ha construido, profesor. Solamente Exacto, algunos hacen en las ciudades. Eso es Pero cierto. después de Fujimori nadie ha hecho llegar a los pueblos recónditos del país. Todo eso es servicios sociales. Sí, es cierto esa situación. Claro, cada gobierno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero este gobierno de recién está comenzando y esperemos pues que todo eso lo que no han hecho los otros anteriores posiblemente lo hagan, ¿no? Todavía, digamos, este gobierno está comenzando. Este gobierno va a ser como Bolivia, como Venezuela. Qué triste. Eso es lo que... Este gobierno no tiene un horizonte. No tiene un horizonte a seguir, profe. No hay nada que hacer. O sea, ¿qué va a seguir si no sabe dónde va? Hay que continuar con la resolución de... Sí, creo que sí. Veo que acá hay bastante Con el examen, profe. Veo que profesor, acá hay bastante fujimoristas. Sí, eso es lo que estoy viendo. Fujimorista, profesor. Bastante Sí, fujimorista. muchos. Demasiados hay. Bueno, vamos a ver. Bueno, como le digo, ojalá pues que se den mejor, ojalá que se den mejor las cosas y salgamos Para hablar adelante. de política, profesor, hay que tener bastante cuidado. Sí. Por ahí vamos, seguimos para contrastar. El país no es fujimorista y antifujimorista, maestro. Hay que ver lo que se está haciendo por el país. O sea, la gente piensa porque opinan en contra de un gobierno, ya son fujimoristas. Y si opinan a favor, no son fujimoristas. No se mira el país desde ese punto de vista, maestro. Hay que ver cuál es el horizonte que está haciendo el país. Que si están a favor de gobierno son comunistas y tampoco es así. Profesor, seguimos con la clase, por favor. Sí, bien dicho. Claro. Bueno, les agradezco ahí las opiniones, ¿no? Está bien ahí. Y cada uno defiende sus colores, pues. Profe, la culpa lo tiene Gato Cuba, apures, profe. Acá el Gato Cuba era el de ese caso, ¿no? El Gato Cuba. Miren, les cuento lo siguiente. Hay algunos, en algunas redes, por ejemplo, ponen como pautas no hablar de política, no hablar de religión y no hablar de fútbol, porque esos temas siempre son contradictorios. Inmediatamente enervan los ánimos y la gente saca a relucir, digamos, su defensa por tal o cual color, digamos. Pero bien, es así la gente. Bien, sigamos. Yo respeto las ideas y seguimos adelante. 33. Para contrastar la hipótesis es necesario partir ya dijimos aquí, de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Eso como punto de partida, ¿no? Y luego, en base a eso, se determina la correlación y la regresión correspondiente, ¿no? Pero se parte ahí de las hipótesis. 34. La correlación que se obtenga en la contrastación de la hipótesis puede ser, bueno, esto es cierto, miren, la correlación vale, así sea negativa o si es positiva, igual. Tiene el mismo valor, tiene el mismo valor que sea menos 80 o más 80.
Menos 90 o más 90 es lo mismo. Simplemente que se considera, si es negativa, se considera que es una correlación de tipo indirecta. Y si es positiva, se considera una correlación de tipo directa, ¿no? Solamente no hay correlación cuando es cero. Cuando es cero, se considera que no hay correlación, ¿no? Pero entonces por acá dice la correlación que se obtenga en la contrastación de la hipótesis puede ser positiva o negativa, correcto. Muy alta, claro. Alta, regular, baja, podría tener esos valores, ¿no? Ahora, los otros conceptos no tienen nada que ver con la correlación, ¿no? Pero sí tienen que ver con la investigación, ¿no? Y aprovecho para recordar, por ejemplo, de repente ahorita que ya estuvieron comentando sobre política, ya se olvidaron. Mire, por ejemplo, dice, el alfa de Cronbach, ¿para qué sirve el alfa de Cronbach? Recuerde para qué sirve, para dar la confiabilidad al instrumento. ¿Para qué sirve la escala Likert? Sirve para formular, para hacer el instrumento. Bueno, el valor actual neto, esto se utiliza para evaluar los proyectos de inversión, que en este caso no tiene nada que ver, pero le estoy dando cada una de las respuestas ahí para que tengan conocimiento. 35. El problema se refleja en la variable dependiente. Siempre eso es por doctrina, lo hemos explicado, reexplicado, y siempre estamos hablando. El problema se refleja en la variable dependiente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren, el problema obviamente es una cuestión negativa, ¿no? Por ejemplo, falta de rentabilidad es el problema. Falta de liquidez es el problema. Toma de decisiones negativas es el problema. Sin embargo, la variable va a ser en sentido contrario, ¿no? La variable no va a ser falta de liquidez. La variable va a ser solamente liquidez. La variable no va a ser falta de rentabilidad. La variable va a ser rentabilidad nada más. Y así sucesivamente. El problema se expresa en términos negativos. Deficiente, incorrecta, inadecuada, no se concreta, qué sé yo. Pero la variable siempre va en términos así estrictos, sin ningún aderezo negativo. La variable no debe ir con ningún ingrediente negativo, ¿no? Hay algunos trabajos que no es el caso de ustedes, me parece. Cuando revisé los títulos no había eso, pero hay algunos, por ejemplo, dicen, miren así, ¿no? La informalidad y la falta de liquidez. Por decir, ¿no?, un título, la informalidad y la falta de liquidez. No cabe para el caso. ¿Por qué? Porque la informalidad es un problema y la falta de liquidez es otro problema. Y generalmente las tesis van partiendo de algo positivo, como por ejemplo el control interno y la liquidez, el control interno y la rentabilidad, el control interno y la buena organización, el control interno y la gestión eficiente, por decir. Siempre, digamos, hay una base. La variable independiente siempre va a ser no solamente positiva, sino muy positiva, muy adecuada, y va a servir como solución para el resto. 36. La solución que propone el investigador se presenta en la variable independiente, justamente de la que venía hablando, ¿no? Y que, como acabo de indicar, ahora tengamos en cuenta lo siguiente, miren. ¿Cómo es que un investigador selecciona la variable independiente? En base a los estudios que ha realizado, en base a la experiencia. Identifica un problema y dentro de todos los conocimientos que tiene, le busca, digamos, la solución más adecuada, ¿no? El problema puede ser cualquiera, pero hay que buscarle una solución que tenga relación con eso, que
que esta solución contribuya a, obviamente, a solucionar la problemática suscitada o encontrada, ¿no? 37. Constituyen el pronóstico de la situación problemática. Está ahí, eso, los síntomas y causas. Eso constituye el... perdón, aquí hay un problema. Constituye el pronóstico de la situación problemática. Sí, esto creo que le comenté, no sé si le comenté, pero no es esta la respuesta. Aquí hay un error. Aquí hay un error. En realidad, la pregunta debió ser, constituyen el diagnóstico de la situación problemática. Repito, aquí la pregunta está incorrecta. Debería ser la respuesta ahí, constituyen el diagnóstico de la situación problemática, y ahí sí aparecen los síntomas y las causas. Bueno, como hemos comentado por ahí, errar es humano, somos imperfectos y nos equivocamos también, ¿no? Es el tipo de investigación que toma teorías existentes aplicadas. Todas las investigaciones de nuestra carrera son así aplicadas, porque tomamos un tema, tomamos la gestión financiera y tomamos las colocaciones. Y esas son teorías que existen. Tomamos el control y tomamos la gestión, tomamos las finanzas y tomamos el endeudamiento, por decirlo. Y entonces unimos esas dos teorías y con eso buscamos la solución correspondiente. Cuando uno utiliza así las teorías existentes, estamos en el marco de una investigación aplicada. Si la investigación solo busca relacionar una variable con otra, entonces es del nivel correlacional. Tengamos en cuenta esto. Si la investigación solo busca relacionar, ¿no?, se considera que es de nivel correlacional. 40. La investigación que no, por ahí escucho algo raro, por favor, apague el micro. La investigación que no puede ni debe ser controlada es de diseño no experimental. Sí. Repito, la investigación que no puede ni debe ser controlada es de diseño no experimental. Así, esa es la respuesta correcta para este caso. Bien, no sé si ustedes tienen algún comentario sobre alguna pregunta, algún aspecto que hemos estado viendo ahí. Por favor. Profesor, una consulta. Adelante. Sí, cuando las tesis, he visto tesis que son solamente, por ejemplo, como estudio de caso, pero también he visto ¿cuál de ellas es en la universidad? O sea, ¿es válido y hacer solamente sobre un caso, por ejemplo, empresarial? Claro. ¿O obligado tengo que hacerle de correlación? Mira, te explico. En realidad, cada investigador decide cómo va a hacer su trabajo, ¿no? Uno puede tomar una sola variable, pero internamente le da la orientación, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, la contabilidad financiera en las empresas de comercio, y vale como tal, ¿no? Pero internamente tengo que decir, pues, que esa contabilidad va a servir, digamos, va a servir para que la empresa tome decisiones, planee, controle sus actividades, ¿no? Sí, vale, ¿no? Vale, ¿no? Pero, ahora, para... Dime. Sí, en el caso del ejemplo que está haciendo de tesis de colocación, ¿no? Hay cuestionarios, ¿cierto? Pero también ahí faltaría el tema de análisis documentario, ¿no? O sea, análisis de cifras, números, ¿no? Eso. Aparte tenía que hacerse, ¿no? En el caso de su empresa, donde está trabajando, por ejemplo, está tomando un banco, ¿no? Tendría que analizar bien.
tenía que considerar, en la parte teórica tenía que considerar ahí los indicadores y mostrar, digamos, los datos que tú haces mención, ¿no? Y así para cualquier caso, ¿no? Que podría ser una empresa comercial, industrial, se tenía que trabajar ahí la data, la data real para ver, digamos, cómo se aplica, ¿no? Cómo se aplica el tema en sí en la práctica, ¿no? Sí, está bien, así es, así es. Ochoa, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Fran. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, nada. Estamos también sobre la hora. Lo dejamos ahí. Yo les agradezco la atención y estaremos conversando. Ya no se dio más tiempo para tratar los temas que yo había planeado, pero ya mañana lo veremos. Eso no queda excluido. Nos vemos y escuchamos mañana. Gracias, gracias, buen día. Hasta luego, gracias, hasta luego. Buen día. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta mañana, gracias.